Hola, buenas tardes colegas, ¿cómo les va? Bueno, otro jueves más, aquí desde la editorial D&D y con Grupo Professional. Hoy vamos a charlar con el doctor Daniel Balonas. Gracias, Daniel, por venir. No, gracias por la invitación. Sí, el doctor es juez árbitro y lo que nos convoca hoy justamente es el tema sobre el que vamos a charlar, el arbitraje. Vamos a hablar un poquito sobre las funciones prácticas. También es contador y abogado, especialista en derecho societario. Ya hemos hecho otros conversatorios con el doctor y bueno, les agradecemos que están ahí. Nos han mandado algunas preguntas que yo después les voy a comentar al doctor. Previamente, como siempre, nosotros le pedimos que cuando hacemos la publicidad, algunas preguntas que quieran hacer al invitado, y les agradecemos estar como cada jueves. Y bueno, Daniel, gracias por venir, te voy a decir, como te lo dije 1000 veces, porque la verdad que ahora que volvimos a la presencialidad estamos bastante ocupados. Contanos un poco las funciones prácticas del arbitraje. ¿Qué es el arbitraje para el que se conecta en este momento y no sabe qué es el arbitraje y que existe el arbitraje? Porque aunque te parezca mentira, a los abogados no nos enseñan tanto sobre el arbitraje en la facultad. No, y creo que es una falencia de la facultad que los que damos clase deberíamos también ir resolviendo. El arbitraje es un sistema de resolución de conflictos, se dice alternativo porque no es el Poder Judicial, que es muy práctico, que contra lo que muchos traemos a veces incorporado, no es solo para los grandes temas. A veces se cree que el arbitraje es solo el internacional, el del CIADI o el de los grandes contratos o las grandes compañías, y la realidad es que no es así. El arbitraje es un medio muy útil aún para los pequeños conflictos, para temas a veces de locaciones, de boletos de compraventa, a veces, como lo habíamos hablado más temprano, algunas cuestiones de familia, no lo puntualmente de familia, pero sí alguna cuestión patrimonial o sucesiones, temas que llevarían años en la justicia. Societarios. Porque sos especialista. Sí, parece lo mío y lo olvidé. Pero sí, temas en sociedad yo creo que es imprescindible. Claro. Es una forma de resolver en muy poco tiempo temas que a lo mejor si no lleva años resolver. No es algo nuevo, porque contra lo que uno pudiera pensar no es que estamos trayendo algo novedoso, sino estaba previsto en el Código Civil de Vélez, no regulado, pero hay una docena de artículos que hablan de arbitraje, está en los códigos procesales, y sin embargo se usa muy poco. Con lo cual, bueno, creo que un poco el desafío que tenemos los que por distintos motivos llegamos al arbitraje, ahondar alguna experiencia primero a lo mejor como parte y usándolo, y la sorpresa, y después, bueno, como árbitro, ver también hasta la sorpresa de los que vienen la primera vez y ven que a lo mejor en semanas terminaron resolviendo un conflicto. Claro, le comentamos a los seguidores que vos sos árbitro del Tribunal Arbitral Permanente del Colegio de Abogados de Loma de Zamora. Sí. O sea, y en esa situación, digamos, en esa función con la que vos estás ejerciendo ahora, además que bueno, nos vas a contar las particularidades, es sobre lo que queremos difundir, ¿no? Claro, hay un proceso de difundirlo, y vuelvo a decir, lo que más nos sorprende es que cada vez que se hace una charla, hemos tenido con interdisciplinarias con otros profesionales, a la vez en el colegio de martilleros, y los propios martilleros, que son a veces los más habituados a hacer contratos todos los días, se sorprenden de ver que tienen una solución sencilla para que si algo no va bien, si hay un indiferente, alguna cuestión se resuelva en unos pocos meses. En un tribunal arbitral, normalmente obviamente depende de cada uno, ahora si querés charlamos un poco de las reglas, pero normalmente por lo menos de los tribunales de los colegios de abogados de provincia, que hay varios funcionando, en un máximo de 6 meses se resuelve un litigio que en la justicia llevaría 5 o 6 años. Lo cual también termina hablando de economía, porque cuando uno resuelve en 6 meses, lo que lleva 6 años es económico para todos, para las partes, para los abogados que litigan, para todo el sistema. El otro día estábamos hablando con un colega que hace arbitraje y pensando, ¿no? Un poco que vos la verdad que sos un árbitro que tenés todas, porque sos contador, abogado especialista en derecho societario y también de otras materias, y es muy importante tener un árbitro que tenga todos esos conocimientos, porque al final sale más barato. Porque si te pones a pensar lo que tardamos, la relación entre el costo-beneficio, ¿por qué pensás que no se difunde tanto este método alternativo de resolución de conflictos?
Yo creo que es en un punto de desconocimiento. Simplemente uno, no sé, en las currículas, a veces yo he hablado con otros docentes en la universidad donde doy clase y son muy pocos los que hablan de arbitraje. Por ejemplo, en la materia contratos, donde una unidad es arbitraje, hay muchas que no lo tocan, en otras por supuesto sí. En derecho societario, que a lo mejor la que doy yo, y bueno, en los últimos tiempos lo incorporamos. Históricamente no siempre uno tocaba arbitraje, que el conflicto societario es indispensable casi. Claro, claro. Un conflicto que, no sé, los conflictos societarios que son eternos, que no se resuelven, y uno con arbitraje lo puede resolver en pocos meses. Claro, para eso hay que prever una cláusula en el contrato obligando a las partes a ir al arbitraje. Sí. Lo que creo que tiene que ver con lo que vos decías es que para que el arbitraje un poco se imponga, lo que necesitas son tribunales de arbitraje en el que la gente confíe. Claro. A ver, el arbitraje es un contrato por el cual dos personas dicen, bueno, si nos peleamos, si nos va mal, si tenemos un conflicto, si no estamos de acuerdo en algo, encargamos que lo resuelva un tribunal de arbitraje. Es un contrato entre partes, no con el tribunal. Pero esto requiere que las partes conozcan un tribunal en el que confíen. Y creo que una de las cosas, no hablo de otros tribunales que a lo mejor no conozco, pero una de las cosas que han hecho bien los colegios de abogados de provincia es establecer reglamentos, concursos arbitrales donde se exige al árbitro más de lo que la Constitución le pide a un juez de primera instancia, en cuanto a recaudos para llegar al tribunal. Entonces, eso va logrando concursos y árbitros en los que, bueno, la gente un poco confía en la calidad de los árbitros que tocan. Se exige, por ejemplo, un mínimo de 15 años de ejercicio profesional efectivo. Algunos reglamentos incluso piden que de esos 15, 10 sean los últimos antes de ser árbitro. Porque se procura el árbitro sea alguien que litigó, que conoce un poco lo que es el conflicto, que a veces es lo que da más habilidad para también destrabarlo, resolverlo. Claro, sí. Es un conjunto de situaciones que se tienen que dar en la persona, ¿no? Por eso cuando se elige un árbitro es tan importante tener justamente lo que vos decís, porque también va a depender la resolución del conflicto, que un laudo termine en un laudo justamente, por ahí de la expertise, de esa práctica que tenga la persona, ¿no? Claro, siempre de derecho, a ver, porque lo que a lo mejor tiene el arbitraje, cada medio alternativo de solución de conflictos tiene ventajas y desventajas. El arbitraje, la gran ventaja que tiene es que le garantiza a las partes que llegan, bueno, ustedes en un par de meses van a tener un laudo que va a resolver el conflicto. Lo mismo que ocurre con el Poder Judicial. A diferencia de mediación de otros medios que tienen otras ventajas, pero no garantiza. A la mediación le puede ocurrir que las partes finalmente no se pongan de acuerdo. El arbitraje garantiza. Si no se logra un acuerdo, que siempre el tribunal lo intenta, bueno, el tribunal tiene sí o sí que dictar un laudo, y ese laudo por regla es irrecurrible, porque casi todos los reglamentos no admiten recursos, salvo el de nulidad por defectos groseros del proceso, del laudo. Entonces, garantiza que hay una solución pronto, que creo que eso es lo útil. Y el reglamento de los tribunales, que en este momento en provincia hay 5 funcionando, provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, San Isidro, Lomas de Zamora. Hay algunos que están en proceso de crearse, Morón, San Martín, no sé si alguno más. Pero todos parten, más allá de cada uno hace su reglamento y lo adapta un poco, de aquel reglamento que se hizo en los 90, el RUCA, que establece un procedimiento muy ágil, pero que da garantías, o sea, las partes pueden defenderse, pueden ofrecer todas las pruebas que consideren útiles, testigos, peritos, informes, tienen un derecho a alegar, o sea, la parte no se siente indefensa. Y un laudo fundado en derecho, o sea, no es un laudo a veces a nivel de componedor, que puede servir en algunos casos, pero que también alguien tiene reparos. Claro, lo interesante es que lo que los colegas, una de las preguntas que me pidieron, porque nosotros siempre lanzamos la publicidad y algunas personas se interesan y preguntan. Y alguien pregunta, ¿y cuánto tiempo desde que empieza el procedimiento arbitral hasta que termina se tarda, ¿no? Porque sabemos que en el caso del arbitraje hay un tiempo para laudar, y eso es lo importante. ¿Vos podés contestar esa a ver, pregunta? nosotros tenemos como hecha un cálculo que no deberían ser más de 6 meses el proceso desde que alguien inicia la demanda hasta que hay un laudo firme que se puede ejecutar. Obviamente depende del caso, y yo estoy hablando de los reglamentos estos de los tribunales institucionales de los colegios de abogados de provincia. En cada otro, y bueno, hay que ver el reglamento. En provincia, por ejemplo, las notificaciones hoy se están cursando por correo electrónico, con lo cual después de la primera, que va por una cédula,
que se manda con el oficial ad hoc que va en el día, después todo por correo electrónico, todo despacho es en 48 horas, cuando se fija una audiencia se fija a una semana de plazo, como mucho, producida la audiencia para probar, hay un plazo muy corto de 20 días o 30 días como máximo, y después el tribunal tiene 30 días más para laudar. Y es más, si no lauda, el tribunal no solo tiene una responsabilidad, sino que después el laudo es nulo. Con lo cual, sí o sí tiene que salir el laudo en los 30 días. Es uno de los casos en donde uno puede pedir la nulidad fuera de plazo. Claro, por eso, bueno, el laudo sale en todo tribunal, sale siempre en el plazo establecido. Bien, bien. En relación a qué asuntos son los que vos más estás acostumbrado a escuchar o a ver, o vos me habías comentado que estuviste reunido con una cantidad de tribunales de la provincia de Buenos Aires, de los colegios de abogados, con jueces, árbitros, y me comentabas que Mar del Plata y no sé si San Isidro y Bahía Blanca eran aquellos que tenían, vos son los que viste un poco más experimentados. ¿Cuáles son los casos más comunes que se llevan a los tribunales arbitrales? En general hemos tenido algunas reuniones para intercambiar experiencias y soluciones, porque los árbitros muchas veces vamos encontrando soluciones a un caso e intercambiarlas ha sido útil. El comentario sí, contratos de locación, boletos de compraventa, ese tipo de conflictos son a veces ideales porque basta en el contrato de locación donde en general ambas partes, tanto locatario como locador, a priori cuando hacen el contrato lo que quieren es ser un conflicto que se resuelva rápido. Y yo siempre lo que digo es, por ejemplo, yo ahora tengo una mediación, y lo digo en primera persona, no quiero ser autorreferencial, pero justamente viene al caso. Una mediación por una reivindicación. También podría ser por un desalojo. En este caso, reivindicación. Una mediación, a mí, por ejemplo, me parece que no es un método adecuado. Yo no lo elegiría, pero hay una obligatoriedad y la tengo que elegir. Yo elegiría un arbitraje para eso. Entonces, una vez que, suponete que nosotros llevemos una reivindicación que va a terminar en un desalojo, que podría ser un desalojo, ¿no? Una vez que nos pusimos de acuerdo, se hizo el laudo, se realizó la sentencia que tiene el mismo valor, o sea, el laudo que tiene el mismo valor que la sentencia. ¿Qué sucede si no se cumple? A ver, igual como hay dos cosas. La mediación yo no creo que no sea útil, creo que son cosas distintas. Sí, la mediación a veces con un buen mediador que consiga que las partes se escuchen, acercarlos, a veces es útil y tiene una ventaja la mediación. Ahora vuelvo al arbitraje, que es un sistema autocompositivo. O sea, las partes encuentran ellas la solución. En el arbitraje, vos si sometes al arbitraje, estás sometiendo a que los árbitros demos la solución que puede gustarte o no. Claro, como lo mismo que nos pasa con un juez. Está muy bien la diferencia que haces entre mediación y arbitraje porque hay mucha confusión, está perfecto. Pero lo que yo me refiero, por ahí no lo dije, no lo expresé bien, es que yo estaría de acuerdo más que nada con lo que sería la justicia multipuerta, donde vos tenés arbitraje, mediación, conciliación, poder judicial. Entonces vos para cada caso en concreto decís, bueno, yo voy a someter, claro, lo que pasa es que hay un tema, el arbitraje es voluntario. El arbitraje tiene que ser voluntario. Yo, por ejemplo, puedo llevar un desalojo porque lo puedo pactar en el contrato de locación, pero no puedo llevar una reivindicación. Me tengo que poner de acuerdo. A ver, no, sí. ¿A qué voy? El arbitraje tiene que ser voluntario porque necesitamos que las partes acepten que la solución a su conflicto es la de alguien que no es el juez, que es la persona que constitucionalmente está puesta en ese lugar. Entonces, necesitas que las partes acepten eso. Sí. Como dijiste, lo pueden aceptar una vez que surge el conflicto o antes. Lo habitual es antes, la cláusula arbitral, en el boleto de compraventa, en el contrato de alquiler, en el estatuto de la sociedad, donde fuera, aceptando si algún día surge un conflicto, voy ahí. Cuando vos ya tenés el conflicto, ¿qué pasa? ¿Es imposible al tribunal? No. Muchas veces se va, por muchas veces, muchísimas. El conflicto es genuino. Las dos partes saben que tienen una posición distinta, cada una convencida de la suya. Y en ese convencimiento dicen, bueno, yo prefiero igual que me lo decían en 6 meses y no en 6 años, porque 6 años me desgastan y me cuestan mucho dinero. Aún para el que está resistiendo.
En otros casos no, en otros casos la reivindicatoria es contra alguien que sabe que no tiene derecho, pero que dice mientras yo me puedo quedar acá instalado me quedo, y en ese caso no va a aceptar un compromiso arbitral y va a decir vamos a litigar 10 años y si puedo voy a la corte para estirarlo. O sea, para el que quiere una maniobra dilatoria, no, el arbitraje no sirve. Yo tengo una mirada muy crítica de la mediación, al menos lo que es en el ámbito de Capital y Provincia de Buenos Aires, no tal vez en Mendoza, que conozco cómo trabajan, que es totalmente diferente. Me parece que, como toda profesión nueva, porque la verdad que la mediación no hace mucho que la tenemos, creo que debe seguir avanzando, pero la verdad que en general yo litigo muchísimo, creo que vos también, no he tenido buenas experiencias de mediaciones. Entonces yo creo que para algunas situaciones no debería ser obligatoria o no debería ser obligatoria, pero eso es otro tema, que no viene al caso. Por eso yo te decía que para algunos temas es tan importante que tratemos de imponer el arbitraje, de hacerlo conocer desde la universidad. A ver, incluso hay algo, a veces la mediación puede ser, a ver, un acuerdo que se podría resolver en mediación mediar es someter la cuestión al arbitraje. Porque en una mediación, a lo mejor las partes no acuerdan sobre el fondo de la cuestión, por meterse ese acuerdo, pero sí acuerdan lo queremos resolver rápido y el acuerdo de mediación es someter la cuestión al arbitraje. Excelente. Podría ser, vuelvo a decir, si es un conflicto genuino, no hay una parte que quiere dilatar, sino dos partes que quieren resolver un problema y no están de acuerdo en el derecho, lo más probable es que ambos estén dispuestos a ir a mediación. Incluso en los procedimientos de provincia hay una cláusula que te permite convocar, aún sin ningún tipo de acuerdo, convocar a la otra parte al tribunal. La otra parte obviamente puede aceptar o no si no firma un compromiso previo, pero si lo acepta, cosa que es viable, se presenta y tramita, acepta la competencia y tramita en el tribunal arbitral el diferendo. O sea, puede una persona sin ninguna cláusula presentar una minuta, ni siquiera tiene que llevar la demanda completa, una minuta de lo que sería la demanda. Con eso el tribunal cita a la parte contraria y le ofrece la jurisdicción arbitral. La parte contraria la acepta, ahí se le pide a quien inició que presente demanda y tramita el proceso. Si no la acepta, no tuvo costo y más que la notificación y la parte irá a la justicia. Sí. ¿Qué otra, qué otro aspecto positivo, además de lo que estamos hablando, vos encontrás en el arbitraje? Contra lo que históricamente era un tema debatido y el Código Civil y Comercial, que lo reguló, por el Código Civil y Comercial, más allá de que algunas cosas nos gusten o no del cómo, reguló el contrato de arbitraje. Claro, lo reguló como un contrato. Como un contrato. Viste que hay muchos que no están de acuerdo con que es un contrato, sino que dice que como es que eso sí es un contrato, un tema procesal. Claro. Pero es una discusión que no es importante porque es las dos cosas. Hay un contrato. No podemos negar que hay un contrato entre dos partes. Uno pacta la cláusula. Dos partes que pactan si tenemos un conflicto que se resuelve de esta manera, es un contrato. Y también hay una faceta procesal, porque hay un procedimiento y sigue estando en los códigos procesales regulado. Con lo cual, no sé, opinión personal mía, sí. creo que no es un tema como para discutir. Parece esas discusiones a veces como egoístas, es mío o es tuyo. Sí, que es procesal y es contractual también. No nos aportan tal vez al y también es un tema que hace, por ejemplo, el derecho societario. En el derecho societario ya hubo proyectos de ley que expresamente en el artículo 15 incluyen el arbitraje como medio alternativo. Y a ver, yo que me dedico al conflicto societario, veo a veces temas que están 10, 12 años en tribunales que no le sirven a nadie. Conversamos el otro día con un colega que tuvo una sentencia finalmente firme en Cámara después de 10 años de litigar, con la que no estamos contentos ninguno, ni él, ni yo, ni mi cliente, ni el cliente de él. O sea, el conflicto se resolvió. Finalmente, los 15 días después de la sentencia firme de Cámara, las partes llegaron a un acuerdo que no es el mismo que dijo la Cámara, pero bueno, ante lo malo pactaron algo. Y yo pensaba, acá una cláusula de arbitraje, este conflicto era el mismo, pero en vez de 10 años yo creo que duraba ni siquiera 6 meses. Yo creo que en la primera audiencia se acordaban las partes. ¿Por qué? Porque hay algo de la práctica. En la primera audiencia el Tribunal de Arbitraje tiene un procedimiento que quizá el que más por lo menos los de Colegio de Abogados de Provincia, ¿no? Al que más se parece es al laboral de provincia. Hay una audiencia preliminar quizá parecida al 360 de Capital, un breve periodo de prueba escrita y después una vista de causa oral donde declaran los testigos. Se podría hacer absolución de posiciones si tuviera sentido, y después alegatos escritos, y después pasa a laudar.
No todos, creo que estuve viendo algún otro reglamento, varía y toma los testigos de otra manera, pero en los de provincia se tiende a esto, a la vista de causa. ¿Y qué pasa en esta audiencia preliminar? Los árbitros nos encontramos con las partes, los tenemos adelante, escuchamos a cada uno, y obviamente sin adelantar, porque uno no les puede adelantar lo que va a resolver, le dice, bueno, puede ser que nosotros terminemos razonando así o no, o que tomemos otra solución, pero en 3 o 4 meses, porque para ese momento ya pasó uno, acaba de haber un laudo que va a decidir definitivamente. Normalmente la parte, sabiendo que a lo sumo esto dura 3 meses, es un poco más proclive a lo mejor asegurarse, es decir, no tomo el riesgo de que el tribunal resuelva distinto, y bueno, encuentran un punto medio y terminan acordando. Hay una tasa muy muy alta de acuerdo conciliatorio en la primera audiencia, con lo cual el conflicto se resuelve en 1 mes, no en 6. Claro, eso es muy interesante. ¿Y qué pensás que hay que hacer para que desde las universidades y además también desde la profesión, cómo deberíamos difundir el arbitraje? ¿Qué pensás que tendremos que hacer? A nuestros clientes tal vez hacerles pactar más cláusula compromisoria, explicarle, o sea, hacer el caminito al cliente para que comprenda que eso va a ser mucho mejor, menos costos. A ver, primero hay una etapa de transmisión a colegas. Bueno, lo primero que necesitamos, vos le podés decir a un cliente, pongamos la cláusula compromisoria si vos estás convencida que el sistema es bueno. Y si tenés confianza en un tribunal, habitualmente uno piensa en los tribunales institucionales, a ver, también está el del Colegio de Abogados de la Capital Federal, hay otros, pero uno piensa en un tribunal institucional porque la confianza viene de la institución y la confianza de que la institución elija buenos árbitros, y a su vez un procedimiento ya establecido en un reglamento, con lo cual sabemos cuáles son las reglas del juego. Y cuando hablo de colegas no hablo de abogados, contadores, escribanos, martilleros, todos los profesionales que intervienen, que tienen la chance de aconsejarle a un cliente, pongamos una cláusula compromisoria, así si las cosas no salen como esperamos, por lo menos lo resolvemos rápido. Vos pensás que, a ver, para una empresa a veces es un litigio importante, relevante cuando es un patrimonio de 10 años. Es un detonante a veces hasta para que la empresa pierda actividad, porque un empresario sigue invirtiendo en una empresa que está expuesta a un litigio que si sale mal termina en la insolvencia, y lo más probable es que no. Por lo menos saber rápidamente la resolución y ver lo qué bueno, medida tomar, lo malo, ¿no? es mejor, rápido. vuelvo a decir, salvo el que opta por lo dilatorio, porque quiere ganar tiempo. Pero en muchos casos no, aún ambas partes quieren una solución rápida. Claro. Entonces, bueno, la cláusula arbitral, a mí me ha pasado que, no sé, las veces que le aconsejo a un cliente, pongamos una cláusula arbitral, o la cláusula compromisoria, como lo llama, ¿qué es esto? Y cuando se lo explico, dice, ¿y por qué no lo hicimos toda la vida? A ver, porque el cliente, el empresario, lo primero que quiere, cuando le dice, acá hay una solución rápida, y muchos, pero es posible, se puede hacer eso, porque todos tienen la concepción de, no, si tengo un conflicto tengo que ir 15 años a tribunales. Bueno, yo hago el paralelismo de lo que me pasa con el asesoramiento de los clientes con el testamento hológrafo. Dice, ¿pero que tiene el mismo valor de puño y letra que el que voy a hacer una escribanía? Sí, tiene el mismo valor. Bueno, acá la gente exactamente, como no conoce, pero también es como decís vos, o sea, primero nos tenemos que convencer nosotros y nosotros ejercerlo para después difundirlo, ¿no? A ver, por ejemplo, en Lomas se empezó a incluir en la clase ese curso de iniciación profesional para los jóvenes abogados que se suele dar, casi todos los colegios lo hacen, a lo largo de un año, una clase semanal de distintas materias, y se empezó a incluir una de arbitraje. Qué bueno. Porque, claro, yo digo los chicos, porque ya uno con la edad empieza a decir los chicos, estamos hablando de profesionales ya recibidos, llegan y algunos no saben qué es el arbitraje. Y se quedan a clase mirándonos diciendo cómo nadie me contó. Acá, pero la cara es como nadie me contó esto antes. Claro. O sea, siempre es esa sorpresa. Y además después funciona. Porque, a ver, el tema es ese, que funciona. Algo que muchos no saben, los tribunales de arbitraje pueden dictar medidas cautelares. Porque a veces está esa concepción, no, bueno, con este tema yo prefiero tener el poder judicial, porque pido... Los tribunales, que era un tema que se discutía, pero el Código Civil y Comercial lo zanjó, dice, salvo pacto en contrario, o sea, salvo que yo en la cláusula pusiera expresamente que no autorizo cautelares, la regla es que el tribunal puede, con lo cual una cláusula arbitral no me impide ir al tribunal, y un tribunal saca una medida cautelar en 48 horas, 72 horas. Sí, genial. Y en ahorita parte, o sea, si está la cláusula arbitral,
se presenta el pedido de medida cautelar y sale en 48 o 72 horas. En relación, me hicieron también algunas preguntas en relación a las materias que se pueden llevar de arbitraje, viste que el código las enumera. ¿Cuál considerás que debería agregarse o modificarse en cuanto a las que no se puede? Porque el arbitraje, en realidad el código dice los que no se puede someter a arbitraje, las enumera. A ver, había una distinción histórica, porque antes del Código Civil y Comercial, claro, lo que se puede transaccionar, o sea, aquellas cuestiones en las que yo no tengo limitaciones para llegar a un acuerdo con mi contraparte, lo puedo someter a arbitraje. Eso siguen diciendo los códigos procesales, cual es muy amplio. El Código Nuevo excluyó, son 5 los temas de capacidad de las personas, familia, consumo, laboral y contratos de adhesión. Contrato de adhesión, hubo un fallo que ahí hace poco que medio como que y admitió. A ver, sí, a ver, en algún caso se ha admitido todo. A ver. El primero fue OLAM con el tema del recurso de nulidad, que aclaró un poco ese artículo que estaba medio ahí, que le acomodó un poco en el fallo. Pero a ver, tiene que ver con lo que hablamos un rato, tiene que ser voluntario el sistema. O sea, la parte que lo acepta, genuinamente tiene que haber aceptado porque estamos diciendo, la Constitución dice que el que nos resuelve todo es un juez. Con lo cual, para salirnos y elegir convencionalmente que nuestro conflicto lo sometamos a un sistema más moderno, más ágil, lo que queramos, pero otro que no es el juez, tiene que haber una real voluntad de la parte. Entonces, en el contrato de adhesión, a lo mejor habría que ver qué contrato de adhesión, qué caso, a qué se llama contrato de adhesión, pero creo que en un contrato donde la parte, el Código Civil y Comercial tiene muchas normas hoy, bueno, sobre ese contrato donde una parte no tiene una voluntad tan libre. A eso, el contrato de adhesión donde la parte no tiene ninguna chance. A veces hay contratos con son de adhesión porque una parte lo mandó y el otro lo aceptó, pero a lo mejor tuvo chance de negociar, tuvo chance de decir esto no, entonces ahí ya no es. Creo que a lo mejor por ese lado va OLAM como fallo. Sí, el otro es, porque OLAM habla del recurso de nulidad. Claro, el otro, no, en este momento no recuerdo porque la verdad que no lo leí, no releí ni siquiera, pero ahora hablando, recuerdo que salió un fallo que estaba relacionado con el contrato de los yo lo vi, pero cuestionaba, no era realmente un contrato de adhesión. A ver, yo soy un desastre con las carátulas, con lo cual no me voy a acordar del fallo, si pero, lo hubiera leído, sí lo vi. Me acordaba, pero prometo que si alguien quiere y por las redes nos piden, yo lo busco y lo tengo. El de OLAM hablaba del recurso de nulidad que aclaró ahí cómo era el tema. Pero ese que el otro salió al tiempo sobre yo lo comenté en una ponencia, creo que lo comenté. Claro, pero el de OLAM tiene algo porque es que el Código Civil y Comercial autoriza a que en la cláusula compromisoria se renuncie a todo tipo de recurso. Cosa que los tribunales institucionales, y ahí es donde hubo algunos fallos donde se ha dicho, bueno, se puede renunciar a todo recurso, pero si el fallo es evidentemente nulo, claro. No, pero el reglamento de los tribunales de provincia, los tribunales arbitrales, dice que el recurso de nulidad por la nulidad del procedimiento del fallo ese no es renunciable. Siempre a las partes les queda la chance, pero tienen que demostrar una nulidad del procedimiento evidente. No es la nulidad para tratar de hacer una construcción porque la jurisprudencia los ha rechazado. El que trata de entrar por la nulidad para construir porque le disconforma el fallo. Claro, sí, o sea, la forma de ir a la justicia es solo cuando realmente hubo un error grosero de los elementos y se llegó a un laudo sin cumplir con los requisitos legales. Claro, sí, justamente en ese fallo se desarrolla todo lo que vos decís y justamente una de las partes que quedó disconforme trató de imponer ese recurso que no era el caso. Y la jurisprudencia ha sido, en general ha convalidado siempre el fallo arbitral. Hay muy pocos fallos que declaran la nulidad ¿Y los que salvo en procedimientos, porque también vos tenés los fallos de arbitraje cuando no son institucionales, sino que son árbitros designados por las partes, sin un procedimiento claro, ahí sí el laudo empieza a encerrar otros riesgos. Y con relación a lo que yo te decía, en cuanto a las materias que no son arbitrables, ¿vos considerás que, por ejemplo, qué podríamos modificar de eso? O sea, podríamos, por ejemplo, en cuanto al consumo. Claro, a ver, ¿Qué pensás de tanto eso? consumo como laboral, que en algún punto son análogas las prohibiciones, tiene que ver en un punto, que es lo transaccionable, porque pensemos que en laboral, el tema sí, puede haber transacción, pero requiere la homologación judicial. Entonces ahí es donde hay cosas que trabajar mucho, no digo que sea imposible, pero hay que trabajarlo. No podría ser el procedimiento que conocemos nosotros, que es aplicable al derecho libremente disponible. En consumo, bueno, se ha trabajado, por hecho existe un árbitro de consumo, está la ley
de la que crea el Foro del Consumidor y demás, que te habla del Sí. arbitraje de consumo, pero bajo otras pautas, porque pasa un poco lo mismo. El consumidor no tiene una voluntad, o entendemos que en el momento que consume, por lo menos, Sí. y no le puedo imponer un tribunal de arbitraje, salvo que sea un tribunal de arbitraje con una supervisión pública, en el sentido de que no termine siendo un tribunal impuesto por la empresa para resolver siempre el conflicto. O sea, Claro, sí. el derecho del consumidor laboral tiene esa cosa de que es un derecho entre no iguales, donde el derecho tiene que buscar igualar. Entonces no puedo tratarlos. Con lo cual hay que trabajarlo más, no digo que sea inviable, ¿no? Sería, de hecho, el arbitraje para laboral está previsto en la ley, dice que hay que ofrecer arbitraje, pero no es el mismo arbitraje. Requiere otros recaudos. Arbitraje laboral, en consumidor yo creo que también, que en parte se han tratado porque existen. En familia creo que no es del todo correcto la prohibición genérica, toda cuestión de familia. La mayor parte no son arbitrables, pero a lo mejor una vez que un matrimonio se divorció, ya están divorciados, tienen que solo casar con los bienes, si lo podrían transar, no hay ningún impedimento para que acudan al arbitraje. Sin embargo, puesto así en el Código Civil y Comercial, la palabra familia puede llevar a alguien a dudar. A pensar que no puede ser. Bueno, para cerrar este conversatorio, ¿tenés algo más que te haya quedado, que quieras comentarlo? No, creo que esto, que vale mucho el trabajo que están haciendo todos los colegios de provincia, los que lo han creado, algunos que están en el proceso de crearlo, porque creo que es dar una solución. A veces los colegios de abogados de provincia, por esta particularidad de Provincia de Buenos Aires, que no es uno, sino que es un colegio por departamento, lo cual es bueno porque están como más cerca a veces de la comunidad en la que se desempeñan, en la que resuelven. Hablábamos con los de Mar del Plata y bueno, el Tribunal de Arbitraje de Mar del Plata conoce la problemática, sabemos que es una ciudad con una problemática particular, por el tipo de ciudad, por las actividades que se realizan, entonces es muy bueno el trabajo que están haciendo los colegios. Estamos encontrando en los directivos de todos los colegios mucho apoyo y mucho incentivo a desarrollar los tribunales de arbitraje, que en realidad no es más que la vocación del colegio por dar una solución, en parte cuidar una competencia de sus matriculados, porque en el tribunal de arbitraje las partes tienen que tener patrocinio y letrado obligatorio, se regulan horarios a los abogados aplicando la ley de aranceles igual que si fuese un proceso judicial, o sea, cuida al colega, pero también está tratando de llevar un servicio a la comunidad en cuanto a resolución de conflictos de forma más económica y más rápida. Bueno, entonces tendremos que seguir tratando de imponer el arbitraje, ¿no? Porque creo, Sí. yo soy enamorada del arbitraje, a pesar que no está tan difundido, pero voy a seguir adelante con esto, voy a seguir convocándote para que puedas dar otras charlas ya cuando se integre la otra sala de Lomas, que me dijiste que se va a integrar otra sala. Se va a llamar a concurso Se va a en llamar unos a meses. concurso. Y va a haber un curso también. Sí, ¿Querés hay decirlo? un curso, sí, ahora empieza, creo que están cerrando la inscripción, empieza a fin de mayo, son 7 martes, que es virtual. ¿A quiénes está dirigido el Está curso? dirigido principalmente a abogados, pero no cerrados, pero principalmente a abogados, e incluso como se va a abrir en unos meses el concurso para árbitros de la Sala 2 en Lomas, lo que se dice es que bueno, este curso va a otorgar puntaje, como para que el que después quiera concursar haciendo este curso, bueno, tiene algunos puntos más para la hora de competir. ¿Los abogados que se quieran postular en Lomas tienen que estar matriculados en Lomas para ser árbitro o Sí, pueden? Sí, para postularse en Lomas tienen que ser matriculados en Lomas, matrícula activa, o sea, no podría un jubilado, por ejemplo, postularse. De hecho, está el reglamento que está en la página web del Colegio de Lomas, donde están expresamente cuáles son las incompatibilidades, quién puede, quién no, se exigen 15 años de matrícula. Entonces, el curso ese es un curso arancelado. En realidad yo ahora no recuerdo si es gratuito o casi gratuito. Pero está en la página. O sea, Sí, está en la página. Bárbaro. Y tiene un arancel para el que quiera el certificado. O sea, el que quiera el certificado con los puntos, tiene que además hacer un trabajo final del curso para obtener el certificado, Sí. y ese tiene un arancel. Bien. Pero el que simplemente quiera cursar, como es por Zoom, para aprender temas muy interesantes, hay docentes muy reconocidos, está el doctor Julio Rivera en una de las clases, Osvaldo Bosaini en otras. O sea, y estoy omitiendo alguno que se me puede pasar seguro. Bueno, pero está en la página. O sea, Sí, cualquiera puede está en la ahí. página del Colegio de Abogados de Lomas. Bueno, Daniel, gracias, te vuelvo a decir por tu tiempo y nos volvemos a ver a la brevedad cuando vos puedas hacer otra charla relacionada con esto o con un tema societario. Sí, bueno. Que vos tengas tiempito, te volvemos a convocar. Sí, siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muy lindo. Gracias.